La estación intergaláctica de intercambio cultural colgaba como un reluciente copo de nieve metálico contra el aterciopelado telón de fondo del espacio. Sus 6 brazos simétricos albergaban representantes de 37 especies conscientes conocidas. Llevaba destinado aquí exactamente 3 años, 2 meses y 14 días. No es que estuviera contando. Bueno, quizás sí. Ser el único masajista humano en este sector de la galaxia tenía sus momentos de soledad. Mi mañana comenzaba como cualquier otra, calibrando la atmósfera de mi sala de terapia, preparando mis aceites especializados, algunos para exoesqueletos, otros para formas de vida basadas en silicio, algunos que disolvían la piel humana al contacto, y revisando la agenda de mis clientes. El ciclo de luz artificial de la estación acababa de cambiar a la mañana cuando sonó mi comunicador. La terapia xenobiológica de Harrison. Soy Jake, respondí, ajustando el módulo traductor de mi collar. Una serie de clics y silbidos respondieron antes de que el software de traducción se activara. Soy el embajador Sevex del cuerpo diplomático Pralin. Tenemos una situación que requiere su experiencia. Me enderecé de inmediato. Los Prilin eran notoriamente reservados con sus dolencias físicas. Su cultura guerrera consideraba que reconocer el dolor era una debilidad. Que su embajador me contactara directamente significaba que alguien importante sufría mucho. Me honra su confianza, embajador. ¿Cómo puedo ayudar? Una pausa. Mi attaché Silka, subalterna, está experimentando complicaciones en su fase premolar. Nuestro personal médico ha determinado que no pone en peligro su vida, simplemente es incómoda. La matriarca sugirió que sus técnicas terapéuticas humanas podrían ofrecer alivio donde nuestros enfoques tradicionales han fallado. Esto no tenía precedentes. Los Pralins guardaban su proceso de muda casi religiosamente. Durante mi formación en xenobiología, solo habíamos estudiado su fisiología a través de relatos de segunda mano y simulaciones anatómicas. Con gusto ayudaré, dije, intentando disimular mi entusiasmo ante esta rara oportunidad. Aunque debo advertirle que mis conocimientos sobre la fisiología de la muda del Pralin son, como mucho, académicos. Entendido, respondió KX. Silka llegará a las 14 horas. Está autorizada a compartir la información fisiológica necesaria. La matriarca cree que este intercambio cultural puede beneficiar a ambas especies. La comunicación se silenció, dejándome apurado por descargar toda la información que la base de datos de la estación tenía sobre el mantenimiento del exoesqueleto del Pralin. Para cuando llegó Silxa, había transformado mi sala de terapia en un ambiente propicio para el Pralin. La humedad aumentó al 78%. La temperatura subió a 0 grados centígrados y la iluminación cambió al espectro rojo anaranjado que sus ojos compuestos encontraban más cómodo. Las resonancias armónicas clásicas del Pralin se escuchaban suavemente. Grabaciones de los famosos cañones cantores de su mundo natal. La puerta se abrió con un siseo y mi primer pensamiento fue que las imágenes de la base de datos no le habían hecho justicia a Pralin. Sila medía aproximadamente 2 metros de altura. Su exoesqueleto, un hipnótico patrón de verde azulado y cobre, cambiaba con sus movimientos. A diferencia de los pralines guerreros que había vislumbrado en el barrio diplomático, su figura era más esbelta, con extremidades alargadas que sugerían que pertenecía a la casta académica. Lo más llamativo eran sus ojos, estructuras compuestas como ópalos pulidos que, de alguna manera, transmitían emociones a pesar de su arquitectura alienígena. Debe ser la terapeuta Harrison, dijo, mientras sus mandíbulas ajustaban el traductor universal en su garganta. Agradezco tu discreción con respecto a mi condición. Señalé la mesa de terapia especialmente diseñada. Por favor, llámame Jake y no hay necesidad de avergonzarse. Cada cuerpo tiene necesidades diferentes. Esa es la base de la xenoterapia. La antena de Silka se crispó. Diversión según mi formación. Tu actitud es refrescantemente práctica. Nuestros médicos tratan las dificultades de la muda como fracasos espirituales más que como dolencias físicas.
Mientras se acomodaba cuidadosamente en la mesa, un proceso que implicaba un ajuste meticuloso de sus múltiples extremidades, noté la decoloración por estrés alrededor de sus placas torácicas. El verde azulado, normalmente vibrante, se había apagado a un azul grisáceo mate, y se veían fisuras microscópicas a lo largo de las uniones. ¿Cuánto tiempo llevas en fase de premoldeo?, pregunté, preparando mi escáner de diagnóstico. Aproximadamente 73 días terrestres, respondió. La duración normal es de 30, silbé. Eso es un retraso significativo. ¿Sientes sensibilidad a la presión? Pasé la mano, sin tocarla, sobre la unión entre su tórax y su abdomen. Su antena se aplastó contra su cabeza. Sí, el tejido interno se ha expandido preparándose para la muda, pero los mecanismos de liberación del exoesqueleto parecen no responder. Asentí, consultando las lecturas de mi escáner. Tus niveles hormonales sugieren que estás físicamente listo para la menopausia. Algo está bloqueando la señal entre tu sistema endocrino y tus puntos de liberación exoesqueléticos. Nuestro médico sugirió el estrés como posible causa, admitió Silsa. Esta es mi primera misión fuera del mundo. La matriarca ha depositado grandes expectativas en mi desempeño. Eso explica. Lo necesitaba. Las respuestas psicosomáticas trascendían las fronteras de las especies. Había visto casos similares en diplomáticos centuranos cuya piel, al cambiar de color, se congelaba en patrones que provocaban ansiedad durante negociaciones difíciles. Creo que puedo ayudar, dije, seleccionando un aceite especialmente formulado de mi colección. Contiene relajantes musculares suaves, seguros para la biología pralina, y estimulantes neuronales que deberían ayudar a reconectar esas señales interrumpidas. Con su permiso, me gustaría trabajar en los puntos de unión entre sus placas principales. Por primera vez desde su llegada, la postura de Silsa se relajó ligeramente. La matriarca elogió la intuición humana. Afirmó, su especie posee una sensibilidad casi telepática a las necesidades de los demás, a pesar de sus limitaciones tecnológicas. Sonreí, calentando el aceite entre mis palmas. No es telepatía, solo unos pocos millones de años evolucionando como primates sociales que necesitaban interpretar el lenguaje corporal sutil para sobrevivir. Al acercar mis manos a su exoesqueleto, la respiración de Silks se aceleró. Debería informarte, dijo vacilante. El contacto físico entre pralines fuera del combate o los rituales de apareamiento es extremadamente limitado. Esta experiencia es nueva para mí. Iremos despacio, prometí. En cualquier momento, si te sientes incómodo, simplemente di que pares y me retiraré inmediatamente. Se trata de ayudarte, no de seguir ninguna técnica en particular. Mis dedos hicieron el primer contacto con el borde de su placa torácica, y Silka se desplomó por completo. Aún así, el equivalente praline a contener la respiración. El exoesqueleto se sentía cálido y vibraba ligeramente bajo mi tacto. Nada que ver con el caparazón frío y duro que los humanos a menudo imaginaban. Tus manos son mucho más sensibles de lo que esperaba, observó. La curiosidad científica parecía superar su incomodidad inicial. ¿De verdad se puede obtener información diagnóstica solo con el tacto? Empecé a trazar suavemente la unión entre dos placas, buscando los indicadores de tensión. Las manos humanas tienen aproximadamente 17.000 receptores táctiles. Podemos detectar variaciones superficiales más pequeñas que un grano de arena, diferencias de temperatura inferiores a 1 grado y cambios de presión imperceptibles para la mayoría de los equipos de escaneo. Fascinante adaptación evolutiva, comentó Silxa, con su distanciamiento científico vacilando ligeramente al encontrar un punto de unión particularmente sensible. Sus pecas bioluminiscentes brillaron brevemente. Lo siento, no hay tensión, comenté, ajustando la presión. Su especie soporta el estrés de forma diferente a los humanos, pero el principio es similar. Estos puntos de unión deberían ser flexibles, lo que permitiría una eventual separación durante la muda. En cambio,
se han adherido debido a la compresión prolongada. Trabajando metódicamente alrededor de su tórax, localicé 7 puntos de adhesión principales donde el proceso de muda se había estancado. Con cada zona tratada, la respiración de Silks se volvió más regular y los patrones bioluminiscentes en su exoesqueleto comenzaron a latir de forma más rítmica. Tu ritmo cardíaco se está estabilizando, observé. El escáner muestra un aumento de la circulación en tus tejidos subcarropas. Es un progreso excelente para una primera sesión. Esta sensación es difícil de describir, admitió Silsa. Es como si una presión interna de la que no era plenamente consciente se estuviera disipando gradualmente. Sonreí, reconociendo la experiencia universal de alivio al cruzar la barrera de las especies. Eso es exactamente lo que está sucediendo. Tu cuerpo quiere completar esta muda. Solo necesitaba un poco de ayuda para recordar cómo. 3 días después de nuestra sesión inicial, Silxa regresó a mi sala de terapia. Esta vez, su postura era notablemente diferente. Mantenía la antena en alto con anticipación en lugar de inclinada por la incomodidad. Terapeuta Harrison, me saludó. El módulo de traducción le daba a sus chasquidos y chirridos una calidad melódica. Sus técnicas han producido mejoras apreciables en mi condición. Señalé la mesa de terapia, ahora ajustada para adaptarse mejor a su fisiología pralina. Excelentes noticias. ¿Ha notado algún cambio específico? Sila se acomodó en la mesa con mayor facilidad que en su primera visita. La presión alrededor de mi unión torácica ha disminuido aproximadamente un 30%. Mi ciclo de sueño se ha normalizado y he experimentado una restauración parcial de mi respuesta cromática. Como para demostrarlo, las secciones antes opacas de su exoesqueleto parpadearon brevemente con reflejos verde azulado iridiscentes, como auroras boreales bailando sobre su carapaza. Impresionante, dije, genuinamente complacido. Es un progreso más rápido de lo que esperaba. Tu cuerpo estaba realmente listo para esta muda. Empecé a preparar los aceites terapéuticos. Esta vez, añadí un compuesto derivado de materiales de anidación prelin que el xenobotánico de nuestra estación había sugerido que podría ayudar a estimular el proceso natural de muda. El embajador se sorprendió por mi mejoría. Selixa continuó, observando mis preparativos con esos ojos fascinantemente complejos. Has solicitado un informe completo sobre tus metodologías para la matriarca. Mis manos se detuvieron a mitad de la mezcla. Es todo un honor. Aunque, debería. En ti, mucho de lo que hago no es fácilmente cuantificable en términos médicos. El toque terapéutico humano implica ajustes intuitivos basados en retroalimentación difícil de documentar. Su antena se movió con lo que ahora reconocí como curiosidad. Eso es precisamente lo que intriga a la matriarca. La medicina Pralin se centra exclusivamente en parámetros mensurables, niveles bioquímicos, integridad estructural y conductividad neuronal. El concepto de curación intuitiva es ajeno a nuestra filosofía médica. Al comenzar a aplicar una suave presión en los puntos de unión que habíamos identificado en nuestra sesión anterior, noté que, de hecho, eran más flexibles. Su cuerpo ya se preparaba para la dramática transformación que se avecinaba. Los humanos tienen un dicho, comenté, trabajando cuidadosamente alrededor de una zona particularmente sensible cerca de sus espiráculos respiratorios auxiliares. A veces, la tecnología más sofisticada es saber cuándo no usarla. Silza emitió ese sonido único y vibrante, su versión de reflexión reflexiva. Tu especie confunde a nuestros sociólogos. Lograste viajar espacialmente sin dejar de adoptar prácticas ancestrales. Construyes computadoras cuánticas, pero encuentras valor en manipular manualmente músculos doloridos. Sonreí, encontrando otro punto de tensión y aflojándolo poco a poco. Somos contradictorios por naturaleza. Uno de nuestros filósofos lo llamó vivir en la tensión entre opuestos. Somos lógicos e intuitivos, científicos y espirituales, tecnológicos y primarios, a veces todo a la vez. Recorriendo metódicamente su región torácica,
noté algo interesante. Unas motas microscópicas bajo su exoesqueleto, visibles solo donde la carapaza se había vuelto ligeramente translúcida preparándose para la muda. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Me aventuré a preguntar, ajustando la función de escaneo de la camilla para observar mejor el patrón inusual. Ahora mismo tienes tus manos en zonas de mi cuerpo que ningún otro no pril ha tocado jamás, respondió con un dejo de humor en su voz traducida. Creo que hemos superado las formalidades. Me reí entre dientes. Buen punto. Estas marcas debajo de tu exoesqueleto actual parecen puntos de unión de alas, pero la base de datos indica que los pralins son artrópodos sin alas. Todo su cuerpo se puso rígido momentáneamente. Manchas bioluminiscentes parpadeaban en un patrón errático. El escáner mostró que su ritmo cardíaco se disparaba drásticamente. Me he excedido, dije de inmediato, retirando las manos. Lo siento. No, respondió rápidamente, su traductor, luchando por seguir el ritmo de sus rápidos clics. Simplemente has identificado algo que pocos fuera del matriarcado saben. Hizo una pausa, como si se debatiera internamente antes de continuar. Lo que ves es arquitectura alar vestigial. Los antiguos prelins poseían capacidades de vuelo que se perdieron debido a la presión evolutiva cuando aumentó la densidad atmosférica de nuestro mundo. Reanudé mi trabajo con cuidado, intrigado por esta revelación. Al igual que las aves no voladoras de la Tierra, especies que evolucionaron a partir de ancestros voladores, pero perdieron la capacidad con el tiempo. Similares pero diferentes, explicó Silsa, relajándose de nuevo bajo mis órdenes. El potencial genético permanece latente en todos los prelins, pero su activación requiere desencadenantes ambientales específicos ausentes en nuestro mundo natal durante milenios. A medida que mis dedos se adentraban más en el tejido bajo las placas de sus hombros, pude sentir sutiles vibraciones. Grupos musculares que deberían haber sido vestigiales mostraban signos de actividad. Tu cuerpo está haciendo algo fascinante aquí. Observé. Estos grupos musculares se están desarrollando siguiendo un patrón consistente con la articulación de las alas. La antena de Silka se disparó hacia arriba, alarmada. Eso es imposible. La genética latente de las alas requiere composiciones atmosféricas y condiciones gravitacionales específicas para expresarse. Eché un vistazo a las lecturas ambientales que se mostraban en la pared de mi sala de terapia. La estación mantenía una mezcla cuidadosamente calibrada de diversos componentes atmosféricos para acomodar a múltiples especies. La gravedad artificial de la estación es solo el 0,82 del estándar de la Tierra, reflexiono. Y nuestra mezcla de aire contiene porcentajes más altos de ciertos gases nobles que la mayoría de los mundos habitados. Mi voz se fue apagando, mientras mi mente repasaba las posibilidades a toda velocidad. ¿Estás sugiriendo? Preguntó Silks lentamente, que las condiciones ambientales de la estación podrían estar desencadenando inadvertidamente la genética latente del pralin. Es una teoría, admití, que vale la pena investigar. Estas formaciones musculares no deberían estar desarrollándose si las estructuras de las alas siguen siendo vestigiales. Durante varios minutos, Silks guardó silencio, con sus ojos compuestos fijos en el techo mientras yo seguía trabajando en el tejido cada vez más sensible alrededor de su región torácica. Si tu hipótesis resulta correcta, dijo finalmente, las implicaciones para mi especie serían revolucionarias. Ningún prenda ha poseído la capacidad de volar en más de 12.000 años. ¿Sería una buena noticia? Pregunté con cautela, consciente de que podría estar adentrándome en un territorio cultural complejo. Sus patrones bioluminiscentes cambiaron a lo que interpreté como remolinos contemplativos. Nuestros textos antiguos hablan de una época en la que el pralin se elevaba sobre las fosas cristalinas de nuestro mundo. Bosques. Cuando llegaron los cambios atmosféricos y el vuelo se volvió imposible, nuestra especie se dividió. Aquellos que se aferraron al recuerdo de los cielos se convirtieron en la casta académica. Aquellos que abrazaron la fuerza de la vida terrestre se convirtieron en guerreros. ¿Y tú cuál eres? Pregunté en voz baja,
mientras mis manos encontraban instintivamente un grupo muscular particularmente tenso cerca de donde teóricamente surgirían las articulaciones de las alas. Soy de linaje académico, respondió con un dejo de orgullo en su voz. Mi linaje ancestral ha mantenido la conexión genética más completa con nuestros antepasados alados. Por eso la matriarca me seleccionó para este puesto diplomático. Mi fisiología se adapta mejor a entornos no prehistóricos. Como si respondiera a nuestra conversación, el tejido bajo mis dedos palpitó con renovada actividad, y una fina fractura apareció en una de sus placas torácicas. No las fracturas por estrés de una muda tardía, sino la división intencionada de una metamorfosis acelerada. Silks, dije, monitoreando atentamente las lecturas del escáner. Creo que tu mol puede estar progresando más rápido de lo previsto. Estas lecturas sugieren que tu cuerpo se está preparando para un importante evento metamórfico, no solo para una renovación exoesquelética estándar. Sus ojos compuestos se dilataron con lo que reconocí como emoción, mezclada con aprensión. ¿Cuánto tardará? Días, no semanas, respondí, ajustando mi enfoque terapéutico para apoyar, en lugar de estimular, el proceso ahora autosuficiente. Pase lo que pase, tu cuerpo se ha comprometido plenamente. Al concluir nuestra sesión, Silxa se incorporó con una nueva conciencia de su forma cambiante. La unión entre sus placas torácicas se había aflojado visiblemente y patrones iridiscentes pulsaban bajo su carropaza, en lo que el escáner identificó como un aumento de la circulación de la hemolinfa, el equivalente praliné al flujo sanguíneo. Debo informar al embajador, dijo, con una mezcla de fascinación científica y emoción apenas contenida. Este desarrollo excede todos los parámetros de nuestra misión de intercambio cultural. Antes de hacerlo, le advertí, considere que no entendemos del todo lo que está sucediendo. Esto podría ser una adaptación temporal o algo completamente distinto. La antena de Silks se curvó hacia adelante en lo que llegué a reconocer como su expresión de absoluta certeza. Lo que está sucediendo es claro, terapeuta Harrison. A través de su intuición y tacto humanos, cualidades que mi especie ha descartado durante mucho tiempo como primitivas, ha despertado algo antiguo en mi biología. Se levantó de la mesa con una gracia inusual. Sus movimientos ya cambiaban a medida que las estructuras internas se reorganizaban. La pregunta no es qué está sucediendo, sino qué sucederá después. Me gustaría continuar nuestras sesiones diarias hasta que el proceso se complete. Después de que se fuera, me senté solo en mi sala de terapia, revisando los datos del escáner con creciente asombro. Lo que fuera que se estuviera desarrollando bajo la carropaza de Silka, desafiaba la literatura xenobiológica establecida sobre la fisiología preterrestre. Abrí un canal seguro con la doctora Elisa Chen, la xenobióloga jefa de la estación, y lo más parecido a una amiga que tenía en este experimento multicultural flotante. Elisa, dije cuando su rostro apareció en la pantalla. Creo que accidentalmente desencadené un salto evolutivo en un agregado diplomático. ¿Cuánto tardarás en llegar a mi laboratorio? La doctora Elisa Chen llegó a mi sala de terapia 20 minutos después, sin aliento y aferrada a su escáner de xenobiología avanzado. A diferencia del equipo médico estándar a bordo de la estación, el escáner de Elisa era un dispositivo personalizado, capaz de realizar un análisis celular que las unidades de regulación no podían igualar. Más te vale que esto sea bueno, Jaque. Estaba catalogando patrones de esporas arcturianas, dijo, quitándose un mechón de pelo gris. A sus 53 años, Elisa había pasado más de la mitad de su vida estudiando biología no humana en 17 sistemas estelares diferentes. Transferí los datos de mi sesión a su dispositivo. Compruébelo usted mismo. Diplomático Preilin. Ciclo de muda retrasado. Intervención terapéutica estándar. Y luego esto. Los ojos de Elisa se abrieron de par en par al revisar los escáneres. Estas formaciones musculares son consistentes con las estructuras de vuelo insectoides. Pero los pralins se clasifican como artrópodos sin alas. Al parecer, no siempre lo fueron.
Le expliqué lo que Silsa había compartido sobre la historia evolutiva de los pralines. Cree que sus antepasados podían volar hasta que los cambios atmosféricos en su mundo natal lo hicieron imposible. Fascinante, murmuró Elisa, completamente absorta en los datos. Es como presenciar un equilibrio puntuado en tiempo real. Las condiciones ambientales de la estación debieron haber desencadenado la expresión de genes latentes. Me miró con renovado interés. ¿Y crees que tu terapia de masaje aceleró el proceso? Me encogí de hombros. No fue intencional. Solo estaba tratando su malestar. Involuntario o no, es posible que hayas facilitado un evento evolutivo de extraordinaria importancia. La expresión de Elisa cambió a preocupación. Las implicaciones diplomáticas por sí solas son asombrosas. ¿Has informado al mando de la estación? Ni siquiera se me había ocurrido. Había estado tan concentrada en la fisiología, aspectos que había pasado por alto, las posibles ramificaciones políticas. No, pensé que esto entraba dentro de la confidencialidad médica. Lo entra hasta que deja de entrar, dijo Elisa crípticamente. Si otros pralines a bordo comienzan a experimentar transformaciones similares, nos enfrentamos a una situación de bioseguridad en toda la estación. Introdujo una secuencia rápida en su escáner. Detecto niveles elevados de actividad neuroquímica en estas estructuras en desarrollo. Lo que sea que esté sucediendo se está acelerando, sonó mi comunicador, mostrando la identificación diplomática de Silsa. Hablando de eso, murmuré, aceptando la llamada. Jaque. Su voz sonaba diferente. El software de traducción tenía dificultades para procesar nuevos patrones vocales. Necesito su ayuda inmediatamente. Mis aposentos. Por favor, traigan sus suministros médicos. La conexión se cortó bruscamente. Elisa y yo intercambiamos miradas alarmadas. Eso no suena bien, dijo, mientras guardaba su escáner. Voy contigo. Nos apresuramos por los pasillos curvos de la estación, pasando junto a desconcertados representantes de diversas especies. El cuartel diplomático estaba ubicado en el núcleo central de la estación, donde la gravedad artificial era más estable. El cuartel de Silks estaba en la sección prelín, identificable por la distintiva iluminación ámbar y la mayor humedad. Su puerta se abrió antes de que pudiéramos anunciarnos. La habitación del otro lado estaba tenuemente iluminada, el aire impregnado de un aroma desconocido que recordaba a canela machacada y ozono. Silixa, grité. El botiquín estaba listo. Aquí. Su voz provenía de detrás de una mampara translúcida diseñada para proporcionar a los pralinés la penumbra que preferían para sus ciclos de descanso. Nos acercamos con cautela. A través de la mampara, pude distinguir la silueta de Silks, pero algo era drásticamente diferente en su forma. Intenté informar a la embajadora, dijo. Su voz sonaba tensa, pero los cambios se aceleraron demasiado rápido. La IA médica de la estación clasificó mi condición como un evento fisiológico no reconocido y recomendó protocolos de cuarentena. Atravesó la mampara y tanto Elisa como yo jadeamos involuntariamente. El exoesqueleto torácico de Silks se había dividido completamente por la mitad, revelando una segunda carropaza iridiscente debajo. Más notables eran las estructuras parcialmente emergidas que se extendían desde la región de sus hombros, inconfundiblemente brotes de alas, translúcidas y surcadas por una hemolinfa pulsante. «Dios mío», susurró Elisa, con el escáner ya en marcha. «Esto es inaudito». Silks, con los ojos compuestos, ahora más grandes y facetados con mayor brillo, fijos en mí. El proceso es doloroso. Las nuevas estructuras requieren un espacio que mi exoesqueleto actual no puede proporcionar. Necesito que me ayudes a completar el molde. Tragué saliva con dificultad. Silsa, solo soy masajista. Esto supera con creces mi experiencia. Deberíamos llevarte a la enfermería donde... No, me interrumpió con firmeza. La muda de Pralin es privada, sagrada. La presencia de otras especies durante una muda estándar es tabú.
Durante lo que sea que esto sea, sería impensable. Su antena se movió hacia Elisa. Sin ánimo de ofender, doctora. No me tomo ninguna molestia, respondió Elisa, con la curiosidad profesional claramente por encima de cualquier resentimiento. Pero usted solicitó la ayuda de Jaque. Los patrones bioluminiscentes de Sila vibraron en lo que reconocí como vergüenza. Entre mi gente, solo aquellos con quienes se comparte una confianza íntima pueden ayudar durante la vulnerabilidad de la muda. Los tratamientos previos de Jaque han establecido esa confianza. Sentí un rubor subir por mi nuca ante las implicaciones. ¿Qué necesita exactamente que haga? La carapaza externa debe estar completamente separada, explicó, señalando el lugar donde el antiguo exoesqueleto se aferraba a su nueva forma. En circunstancias normales, esto sucedería gradualmente. Estos cambios acelerados han creado complicaciones. El escáner de Elisa emitió un pitido urgente. Tiene razón. El tejido blando de las estructuras emergentes está siendo comprimido por el antiguo exoesqueleto. Si no se retira pronto, podría sufrir daños permanentes. Me acerqué a Silxa, observando la magnitud de su transformación. Las alas parcialmente emergidas brillaban con un brillo perlado. Su estructura recordaba a las alas de una libélula, pero mucho más compleja, con intrincados patrones grabados en la membrana translúcida. Dime qué hacer, dije simplemente. Durante la siguiente hora, bajo la guía de Silxa y la supervisión científica de Elisa, trabajé para separar cuidadosamente el antiguo exoesqueleto de su cuerpo en transformación. El proceso requirió un delicado equilibrio entre técnicas de masaje para estimular la liberación natural del fluido de muda y una suave manipulación física para romper las conexiones restantes sin dañar las nuevas estructuras. La unión torácica es la más crítica, me indicó Silka con la voz entrecortada mientras trabajaba cerca de la base de sus alas emergentes. Los grupos nerviosos primarios se conectan allí. Me apliqué el aceite especializado en las manos, encontrando los puntos de conexión con precisión. Mientras mis dedos trabajaban en la unión, pude sentir el momento en que el viejo exoesqueleto finalmente se soltó. Un sutil estallido de presión seguido de un torrente de fluido de muda. Silxa hizo un sonido vibrante de nuevo, pero más fuerte, más musical, un sonido de profundo alivio. Las conexiones restantes se dieron en rápida sucesión, y la vieja carropaza se desprendió por completo, dejando su cuerpo transformado completamente al descubierto. Todos observamos con asombro el resultado. Ante nosotros había un praliné diferente a cualquier otro documentado en registros xenobiológicos. El nuevo exoesqueleto de Silxa brillaba con vibrantes tonos verde azulado y cobre, con intrincados patrones que se arremolinaban en su superficie como caligrafía. Su forma, antes voluminosa, se había vuelto más alargada y elegante. De forma aún más espectacular, 4 magníficas alas se extendían ahora desde su tórax, de casi 2 metros de envergadura, cuyas superficies captaban la luz ámbar en despliegues prismáticos. Notable. Elisa respiró, mientras su escáner capturaba cada detalle. Metamorfosis completa, no solo ESIS. El potencial latente de su especie era mucho más extenso de lo que nadie imaginaba. Silxa flexionó sus nuevos apéndices experimentalmente, provocando corrientes de aire que agitaron la habitación. Me siento ligera, como si la gravedad hubiera disminuido. Se giró hacia mí. Sus ojos compuestos mostraban colores que nunca había visto en un pralin. Esto no habría sido posible sin tu intervención, Jaque. Solo te ayudé con unos músculos doloridos, objeté. Tu cuerpo hizo el verdadero trabajo. No, insistió. Algo sobre el contacto humano. Algo que tu especie da por sentado catalizó este proceso. La matriarca debe ser informada de inmediato. Elisa se aclaró la garganta. Antes de notificar a nadie, deberíamos considerar las implicaciones. Esta transformación podría tener importantes consecuencias diplomáticas y biológicas. La jerarquía Pralin es notoriamente conservadora en cuanto a las modificaciones fisiológicas.
Las antenas de Silks se crisparon en lo que ahora reconocí como diversión. Dr. Chen, con todo respeto, esto no es una modificación. Esto es una revelación, el despertar de lo que realmente somos. Extendió hacia mí una delicada mano multiarticular. La humanidad le ha devuelto el cielo a mi gente. Como para demostrarlo, batió sus alas con sorprendente control, elevándose varios centímetros del suelo. El espectáculo era hermoso y ligeramente aterrador a la vez, un vistazo a lo que debieron ser los prelins en su antiguo pasado. Las regulaciones de la estación prohíben explícitamente los vuelos no autorizados en las zonas residenciales, señaló Elisa, aunque su expresión sugería que estaba más preocupada por documentar el evento que por hacer cumplir las reglas. Silsa regresó con gracia al suelo. Por supuesto. Disculpen mi entusiasmo. Flexionó sus alas, doblándolas parcialmente contra su espalda en una posición que parecía razonablemente cómoda. Debo recomponerme antes de contactar con la matriarca. Esta noticia destrozará 12 milenios de autoconcepto preterrestre. Empecé a guardar mis provisiones, aún procesando todo lo que había presenciado. ¿Experimentarán otros prelins la misma transformación si permanecen en la estación? Desconocido, respondió Silsa. Mi linaje lleva la conexión más pura con nuestros ancestros alados. Puede que requiera predisposición genética, y se detuvo, con los ojos compuestos fijos en mí. Los desencadenantes ambientales correctos. El día siguiente trajo el caos a la estación de intercambio cultural intergaláctico. La noticia de la transformación de Silks se extendió más rápido de lo que los protocolos de supresión de rumores de la estación podían contenerla. Llegué a mi sala de terapia y encontré una fila de diplomáticos Pralin que se extendía por el pasillo. Cada uno exigía saber si la terapia de masaje humano podía despertar la genética de sus alas latentes. Esto se está saliendo de control, le murmuré a Elisa, quien había instalado un equipo de investigación temporal en un rincón de mi espacio de trabajo. Tengo 17 solicitudes de cita solo de la delegación de Prelan. Elisa no levantó la vista de su análisis del exoesqueleto mudado de Silsa. Es fascinante lo rápido que han abandonado su tabú cultural sobre el contacto físico con otras especies. Nada motiva el cambio tanto como el miedo a perderse algo. FOMO, evolutivo. FOMO, preguntó el embajador Koub desde la puerta. Su imponente figura de guerrero casi llenaba la entrada. A diferencia de la elegante fisiología académica de Silxa, el exoesqueleto del embajador era más grueso, robusto y optimizado para la protección. En lugar de la posibilidad de volar. Miedo a perderme algo, expliqué, de repente consciente de que estaba frente al prelín de mayor rango de la estación. Es una expresión humana de ansiedad por no experimentar algo que otros sí experimentan. La antena de Kex se movió en lo que esperaba fuera diversión en lugar de ofensa. Una descripción acertada. La matriarca ha estado en comunicación continua. Desde que recibió nuestro informe, está más interesada en la transformación de A.T. Silka. ¿Interesado para bien o para mal?, preguntó Elisa sin rodeos. Finalmente levantando la vista de su trabajo. Ambos, respondió el embajador. La aparición de prelins alados tiene profundas implicaciones para nuestra sociedad. Todo nuestro sistema de castas se estructura en torno a las adaptaciones evolutivas que siguieron a la pérdida del vuelo. Señalé la mesa de reconocimiento. ¿Le gustaría sentarse, embajador? Esta conversación podría tomar un rato. Cabex miró la mesa con sesión de emergencia. Se requiere su presencia. ¿Estoy en problemas?, pregunté, medio en broma. La expresión del comandante Vaz permaneció neutral. Eso depende enteramente de cómo se desarrollen las próximas horas. Su terapia poco convencional ha creado una situación diplomática importante. Silxa se movió inmediatamente a mi lado, con las alas parcialmente extendidas en lo que parecía una postura protectora. El terapeuta Harrison actuó dentro de los protocolos médicos establecidos. Cualquier consecuencia debería recaer sobre mí por solicitar el tratamiento. Nadie está siendo castigado,
aclaró Bass. Todavía, pero 17 especies han presentado solicitudes formales sobre el acceso a técnicas terapéuticas humanas. Los duraxianos afirman que se ha demostrado un trato preferencial a los prelins. El embajador Centurión amenaza con retirarse por completo del programa de intercambio cultural si su delegación no tiene acceso equitativo a lo que llaman terapia de aceleración evolutiva. Sentí un dolor de cabeza. Comandante, solo soy masajista. Lo que ocurrió con Silka parece ser una combinación única de su genética específica y las condiciones ambientales de la estación. No puedo prometer resultados similares para ninguna otra especie. Eso es precisamente lo que el Consejo necesita oír, respondió Bass. Directamente de ti. Mientras seguíamos a la comandante por el barrio diplomático de la estación, Silxa permaneció cerca, usando ocasionalmente sus alas para crear sutiles corrientes de aire que, de alguna manera, resultaban tranquilizadoras. El equipo de seguridad Prane nos seguía a una distancia respetuosa. Su presencia provocaba que otros residentes de la estación nos miraran con recelo. Tu vida se ha vuelto inesperadamente complicada, observó Silsa en voz baja. Lamento cualquier dificultad que mi transformación te haya causado personalmente. No te disculpes, respondí. Lo que te está sucediendo es extraordinario. Los descubrimientos científicos rara vez son convenientes. Sin embargo, continuó, en voz baja, para que solo yo pudiera oírla. Hay algo que debes saber antes de la sesión del Consejo. La comunicación de la matriarca incluía preguntas específicas sobre ti, tus antecedentes, tu formación y tu perfil genético. Parece creer que el tacto humano puede tener algo único que cataliza estos cambios. Casi tropiezo. Es absurdo. Los humanos no son especiales en ese sentido. Cualquier senoterapeuta competente podría haber proporcionado el mismo tratamiento. Los ojos compuestos de Silk adoptaron un violeta intenso que no había visto antes. Quizás. O quizás hay algo en su especie que la ciencia aún no comprende del todo. Después de todo, los humanos lograron viajar interestelarmente a pesar de su limitado desarrollo tecnológico. Construyen relaciones entre especies con notable facilidad. Y ahora, parece que su tacto despierta un potencial evolutivo latente. Nos estás haciendo parecer mágicos, protesté. Solo somos adaptables. A veces, respondió Silsa, mientras sus alas creaban un breve remolino de aire privado a nuestro alrededor. La línea entre la ciencia avanzada y la magia es simplemente cuestión de comprensión. La Cámara del Consejo ocupaba el centro geométrico de la estación, una sala esférica diseñada para simbolizar la neutralidad y la igualdad entre las especies representadas. Bancos curvos, dispuestos en círculos concéntricos, daban a un podio central con controles ambientales en cada asiento, lo que permitía a los delegados adaptar su entorno inmediato a sus necesidades fisiológicas. El comandante Voss nos guió hasta el podio central. Me sentí claramente mal vestido con mi uniforme de terapia entre los representantes diplomáticos, ricamente adornados. Silxa permaneció cerca. Su presencia transformada atraía miradas indisimuladas de todas las especies presentes. Representantes del programa de intercambio cultural intergaláctico, comenzó Bass, con la voz amplificada por toda la Cámara. Convocamos esta sesión de emergencia para abordar los recientes desarrollos xenobiológicos relacionados con Prilina Tache Silxa y el terapeuta humano Jake Harrison. El representante doraxiano se levantó inmediatamente de su asiento. Su exoesqueleto cristalino brillaba bajo las luces de la cámara. El colectivo doraxiano protesta formalmente por el trato preferencial brindado a la delegación de Prelan. Las oportunidades de desarrollo xenobiológico deberían estar disponibles por igual para todas las especies miembros, según la sección 7 de la Carta de Intercambio. Un murmullo de aprobación recorrió la Cámara. No ha habido ningún trato preferencial, contó Bass. Simplemente un resultado inesperado de los procedimientos terapéuticos estándar. El terapeuta Harrison lo explicará. Todas las miradas se volvieron hacia mí y mi boca se secó de repente. Hablar en público nunca había sido mi fuerte.
Elegí la terapia de masaje en parte porque implicaba hablar lo mínimo. Quiero aclarar que lo que sucedió con Ataché Silksa no fue el resultado de ninguna técnica avanzada o especial. Comencé con la voz menos firme de lo que me hubiera gustado. La terapia de masaje que proporcioné era un tratamiento estándar para la tensión exoesquelética, específicamente para los síntomas de Malta retardada. El embajador Centurano, un ser cuya piel cambiante mostraba patrones amarillos escépticos, se inclinó hacia adelante. Sin embargo, esta postura. El tratamiento anticuado activó de alguna manera la genética evolutiva latente en el paciente. ¿Debemos creer que fue mera coincidencia? Antes de que pudiera responder, Silsa dio un paso adelante, y sus alas reflejaron la luz dramáticamente. Si me permiten dirigirme al consejo, cuando Vasa sintió, ella continuó, mi transformación parece ser el resultado de 3 factores convergentes. Mi linaje genético específico, que mantiene fuertes conexiones con nuestros ancestros alados. Las condiciones ambientales únicas de esta estación, que difieren significativamente de los parámetros del mundo natal Prain, y la intervención terapéutica, que parece haber catalizado la expresión de genes latentes. El Dr. Chen, a quien se le permitió asistir como experto científico, activó una pantalla holográfica que mostraba escaneos de la fisiología de Silks antes y después. Nuestro análisis preliminar sugiere que la transformación de Ataché Silks fue posible debido a su perfil genético único. No hay evidencia que sugiera que se produzcan resultados similares en otras especies o incluso en todos los pralines. Sin embargo, el matriarcado Pralin ya ha enviado una delegación científica, señaló el representante veraxiano, con sus múltiples ojos girando con interés. Claramente, creen que este fenómeno tiene implicaciones más amplias. El embajador Cabex se levantó de su asiento entre la delegación Pralin. El interés del matriarcado es, principalmente en comprender un desarrollo significativo que afecta a uno de los nuestros. No afirmamos su aplicabilidad a otras especies. Posición conveniente, rugió el embajador ovidiano, cuya enorme figura colmilluda apenas cabía en el asiento del consejo, especialmente reforzado. Mientras tanto, las técnicas terapéuticas humanas se convierten en propiedad exclusiva de los pralines. La cámara estalló en múltiples discusiones superpuestas, mientras el software de traducción luchaba por seguir el ritmo de los diversos idiomas y dialectos. La comandante Vaz levantó la mano para pedir silencio, y gradualmente el ruido se apagó. Estas disputas son precisamente lo que el programa de intercambio se creó para prevenir, dijo con firmeza. No estamos aquí para reclamar la propiedad de procesos biológicos ni técnicas terapéuticas. Estamos aquí para comprender algo sin precedentes y determinar los próximos pasos apropiados. El colectivo propone acceso inmediato a profesionales terapéuticos humanos para todas las especies miembros. El representante duraxiano insistió en que la igualdad de oportunidades es fundamental para el estatuto de intercambio. Me sentí obligado a intervenir. Con todo respeto, embajador, la terapia de masaje no es un desencadenante evolutivo milagroso. En los humanos, se utiliza principalmente para aliviar el dolor, reducir el estrés y circulación mejorada. ¿Qué pasó con Ataché Silks? Parece ser específico de su biología, interactuando con las condiciones de la estación. Entonces no tendría objeción a demostrar sus técnicas con representantes de otras especies, insistió. Miré al comandante Vaz, sin saber cómo responder sin crear más complicaciones diplomáticas. Eso sería prematuro, declaró Vaz. Hasta que comprendamos completamente lo ocurrido, sería irresponsable replicar las condiciones que llevaron a la transformación de Ataché Silka. La piel del embajador centorano se sonrojó de un naranja intenso por la frustración. Así que debemos esperar mientras los pralines potencialmente obtienen ventajas evolutivas sobre el resto de nosotros. Esto viola el equilibrio fundamental que el programa de intercambio pretendía mantener. Las alas de Silks revolotearon ligeramente en lo que ahora reconocí como agitación. Mi transformación no es un arma ni una ventaja estratégica para acumular. Es una profunda experiencia personal con implicaciones culturales para mi especie.
Una reconexión con nuestra herencia evolutiva. Una herencia que incluye la capacidad de volar. La especie carece, señaló el arvidiano, golpeando la mesa del consejo con un enorme puño para enfatizar. A medida que los argumentos se intensificaban, sentí una extraña sensación, una sutil vibración en el aire a mi alrededor. Mirando a Sila, noté sus patrones bioluminiscentes pulsando en una secuencia rítmica. La vibración parecía sincronizada con estos pulsos. De repente, la cámara quedó en silencio mientras todos los delegados se giraban simultáneamente hacia Silka. Sus alas estaban ahora completamente extendidas, creando corrientes de aire que transportaban lo que solo podría describir como una frecuencia armoniosa, no exactamente sonido, ni exactamente electricidad, sino algo intermedio que de alguna manera llamaba la atención. Esta discordia no nos beneficia a ninguno de nosotros, dijo, su voz transmitiendo nuevas resonancias que parecían eludir por completo los sistemas de traducción. Lo que me ha sucedido no es un producto para distribuir ni una ventaja para neutralizar. Es un recordatorio de que toda nuestra especie contiene un potencial evolutivo que va más allá de nuestra comprensión actual. La Cámara del Consejo permaneció inusualmente silenciosa. Todos los representantes parecían fascinados por la presencia de Silks. La delegación matriarcal llega mañana, continuó. Propongo que, hasta entonces, la terapeuta Harrison ofrezca una demostración científica de técnicas terapéuticas humanas básicas para el Comité Xenobiológico del Consejo. Esto permitirá una documentación transparente. Interacción. Evitando la aplicación prematura. El comandante Bass, recuperándose del extraño trance momentáneo más rápido que los demás, asintió. Una propuesta razonable. ¿Acepta el Consejo estos términos? 1. Uno por uno, los representantes indicaron su acuerdo, aunque los delegados doraxianos y centuranos lo hicieron con visible reticencia. Al levantarse la sesión del Consejo, aparté a Silxa. ¿Qué fue eso?, susurré. Eso que hiciste, la vibración, la forma en que todos dejaron de discutir. Sus ojos compuestos cambiaron a un azul iridiscente que no había visto antes. No estoy completamente segura, admitió en voz baja. Lo sentí instintivo, como recordar cómo hacer algo que siempre he sabido pero que nunca he hecho. Los textos antiguos hablan de la resonancia armonizadora, un método que los prelins salados usaban para coordinarse durante vuelos complejos y resolver conflictos sin agresión. Influye psíquicamente en todo el consejo, dije, aún procesando las implicaciones. No control, corrigió rápidamente. Armonía, simplemente creé una frecuencia que hacía que los patrones de pensamiento discordantes fueran menos cómodos que los alineados. Es temporal y no puede obligar a nadie a actuar en contra de su naturaleza. La doctora Chen se acercó con el escáner en la mano. Tus patrones bioluminiscentes operaban a frecuencias capaces de sincronización neuronal, dijo, con la emoción apenas contenida. Las implicaciones para la resolución no invasiva de conflictos son extraordinarias. Elixir plegó sus alas cerca de su cuerpo, pareciendo repentinamente vulnerable a pesar de su estado transformado. Todo está cambiando tan rápido. Me enviaron aquí como agregada diplomática subalterna. Ahora parece que estoy evolucionando hacia algo que mi propia especie apenas reconocerá. Puse una mano tranquilizadora sobre su brazo, notando cómo sus patrones bioluminiscentes se sincronizaban inmediatamente con mi pulso. El cambio no es necesariamente malo. Inesperado, sí, pero sigue siendo tú, solo que con algunas mejoras impresionantes. Su antena se movió en lo que ahora reconocí como su versión de una sonrisa. Siempre optimista, Jake Harrison, un rasgo muy humano, encontraba esperanza en el caos. Al salir de la cámara del consejo, flanqueados por nuestro equipo de seguridad preterrestre, la comandante Bass se puso a mi lado. Esa demostración será mañana, dijo en voz baja. Que sea simple, no invasivo, y no provoque más saltos evolutivos. El equilibrio diplomático de la estación ya es bastante frágil. Entendido, comandante, respondí, aunque en privado,
Me preguntaba si algo de esta situación podía simplificarse. Las alas de Silxa creaban una suave corriente de aire que parecía transmitir tranquilidad sin palabras. Lo que fuera que estuviera sucediendo entre nosotros, entre humanos y pralins, apenas estaba comenzando.